Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, el podcast en el que, ya sabéis, nos gusta acercaros pues temas, retos, proyectos, personas con las que siempre podamos inspirarnos, aprender y sacar alguna reflexión o conclusión que nos aporte algo en esta tarea tan bonita, tan apasionante como es la crianza, la maternidad, la paternidad, la educación. Y si podemos entreteneros además y que paséis un rato entretenido, pues ya lo hemos conseguido todo. Hoy nos vamos a acercar hemos tenido muchos episodios de adolescentes últimamente, porque ahora, por suerte, se habla mucho de adolescencia. Pero me alegra de repente dar un giro, porque oye, hay que hablar de todo en esta vida, y de repente volver a esos inicios por los que hemos pasado y muchos de vosotros estáis pasando todo, seguro, en estos momentos donde todo se vive con mucha intensidad, que es la época de infantil. Y vamos a hacerlo de la mano de un maestro que acaba de publicar libro y al que seguro que os habéis cruzado en estas vías de comunicación que transitamos últimamente, que son las redes. En su perfil de Instagram, sobre todo, o de TikTok, seguro que le habéis podido ver y él es el profe Dani. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues vengo igual, de cole a tope de energía, de mocos, de cansancio, a tope de todo. ¿Para qué? Pero tienes muchas vacaciones. Ah, Tenemos muchas vacaciones. Sí, yo lo hago todo por eso, por esos meses de verano. que no podéis quejaros porque luego tenéis los puentes ¿Para qué y hablar? ¿Para qué hablar de eso? hombre, pues claro que hay que hablar, porque para eso estás aquí, para contarnos pues un poco tu vivencia, tu experiencia y que nos has relatado directamente en tu libro, Hasta el error es divertido, que acabas de Ah, publicar en la editorial Plataforma Actual. Enhorabuena, lo primero, porque esto de publicar libro ya es como un paso más allá. Eso es un subidón, porque encima, claro, o sea, yo me empecé en redes sociales, de ahí como mi primer pasito, quería que fueran cuentos, he llegado a publicar cuentos y ya llegar a un paso donde ya mundo adulto, dices, qué bien. O no. No, o sea, yo de momento ando encantado con sobre todo el recibimiento que está tomando y los mensajes que me están mandando, que yo tenía miedo por esa parte. Disculpa sobre todo el clic todo el rato. Nada, los virus y esto es lo que hay. Además, con tanta criatura, pues normal, ¿no? De agacharte a su altura para que te hablen requiere también que te comas toses, entonces es lo que toca. Que decía eso, que yo tenía mucho miedo con la publicación de este libro porque al final mi mundo es infantil. Yo, o sea, sé comunicarme con los niños perfectamente, pero comunicarme con los adultos es otro rollo, no estoy acostumbrado fuera de tutorías, pero esto es contarte mis vivencias y hacértelas llegar. Entonces, estaba muy nervioso por ese feedback, esa otra parte que no controlas tú cuando escribes de decir, ¿cómo se va a recibir este mensaje? Al final también estoy rompiendo muchos mitos sobre la educación infantil. El libro tiene cosas muy bonitas, cosas muy tiernas, pero tiene muchas realidades. Entonces, muchas realidades que por suerte o desgracia, en ciertas ocasiones, pues me ha tocado vivir y de lo que nunca se ha hablado. A mí nunca se me ha comentado durante mi formación o incluso libros sobre educación que he leído, siempre todos son fantásticos. O sea, es una etapa maravillosa. Todo siempre, o sea, está súper romantizada la educación infantil y es cierto que es una etapa maravillosa. Es muy bonita, pero es muy dura. Entonces quería también transmitir esa dureza y esa realidad 100%. Por eso digo lo de sin purpurina. O sea, aquí no hay florituras, no hay ningún tipo de adorno. De hecho, me dedico a abrir el libro, estoy todo diciendo, primer melón, voy a abrir un melón, porque voy a abrir temas que a lo mejor son incómodos, que no gustan, pero que necesito expresar. A lo mejor no quieres escucharlos, no quieres leerlos por eso, porque son incómodos, pero yo te los voy a soltar. Para los que nos están escuchando y pues no tienen cuenta de Instagram o de TikTok, que puede ser, ¿no? Que acaban de llegar a este mundo de las redes. ¿Quién es Daniel López Ortega? Conocido como Profe Dani.
Pues es profesor de infantil y otras muchas cosas, según nos dice en su presentación. Dice que le apasiona la infancia y su mundo mágico. Se metió en educación con la intención de ayudar a las nuevas generaciones a abrir sus mentes para aportarles algo más que el aprendizaje de la lectoescritura. Aportarles valores. Ahí ya lanzas una. Es la primera. Sí, esa es la primera. Desde que se tituló en el grado de educación infantil, lleva más de 10 años dedicándose a innovar en la enseñanza. Actualmente comparte su día a día educativo en su cuenta de Instagram de LO López, de lo.lópez. Luego lo pondré en el título del programa, ¿vale? Vale. Porque no estoy yo fina. Y también puedes encontrarle en su perfil de TikTok, Profe Dani. Este me gusta más. Es más fácil, es que el otro estaba pillado. Además, hace audiocuentos en formato podcast en Spotify con el título de Mi Cuéntoles. Ha escrito 3 libros infantiles, No quiero ir al cole, con el no entre paréntesis, Noah, que también ha ilustrado, y Bulldog. Hasta el error es divertido, es su primer libro para adultos y en él comparte su experiencia como profesor de infantil en un centro de metodología Montessori y espera que sirva de ayuda, de inspiración y de interés tanto padres como educadores. La pregunta así para empezar, ¿en quién pensaste cuando escribías el libro y te presentaron el proyecto o lo presentaste tú? Cuando surgió el proyecto, cuando te pusiste a escribir, ¿en quién pensabas? Realmente, o sea, vino primero lo escrito y luego el proyecto, ¿vale? Yo me acostumbré cuando salí de la universidad a realizar diarios. Es algo que nunca había hecho y empecé ahí a tener como un espacio sobre el que volcar mi día a día o experiencias como más fuertes que yo necesitase soltar. Y empezó simplemente como un archivo de Word para mí, tal cual, de decir, voy a hacer como mini diarios, mini puntos sobre mis preocupaciones y ahí directamente soltaba. En un momento dado eso como empezó a tomar como forma de libro y ahí sí que es donde busqué editorial que se dedicase más a temas educativos, encontré la plataforma y dije, pues venga, vamos a probar suerte. Y funcionó. Pero realmente, de primeras, hasta que ya se tuvo que dar una forma más de libro, era para mí. Era como, sobre todo por eso, empecé, o sea, luego hay unos capítulos que ya se dedicaron hacia, pues lo que te digo, cuando me dicen, ¿a quién mandas este libro? ¿A quién se lo recomiendas? A toda persona interesada en la educación. Ya está, sea lo que seas, da igual, da igual. Seas profe, seas familia, tía, tío, sobrino, da exactamente igual. Si te interesa esto, creo que toma puntos muy interesantes y habla de una perspectiva que no se habla. Pero de primeras son los temas más duros, como el tema, por ejemplo, de la relación de abuso que tuve que vivir. Eso era para mí. Era para yo poder redactar y yo poder soltar y no cargar con una mochila emocional que es que tenía que soltar, tenía que aprender a soltarla. Entonces fue como un principio de autoayuda. Y luego ya dije, venga, abrimos al mundo, que pase lo que pase. Precisamente esas cuestiones que vas abordando en el libro, que son un poco más serias, pueden chocar precisamente por la imagen que se tiene de este periodo, ¿no? De infantil, en el cual pues es todo, parece como que no pasa nada, ¿no? Como ni pasa nada ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, es como un intervalo que los padres no vivimos así. Tú bien lo sabes que los padres y las madres lo vivimos muy intensamente, ¿no? Hasta con lloros cuando entran. Pero para la sociedad, la educación infantil es una etapa insignificante, podría decirse, que no se me Y ofenda a nadie, suena pero feo, suena feo. considerada. Sí, sí es cierto. O sea, a partir de la primaria es donde ya se centra y hay una atención, y por eso todos los problemas de la lectoescritura, que también menciono ahí ya en la descripción. Pero hasta entonces, los 6 años, que fíjate que por todo psicopedagogo, todo está dicho de la etapa de 0 a 6 es la crucial porque es donde se establece su personalidad, empiezan a hacer sus relaciones de sociales, su relación con el mundo, o sea, donde se establece todo, de 0 a 6. Pero es una etapa donde se cree que si yo le doy un poquito de plasti, ¿sabes? Unos gomets de colores, unos lápices, que se entretenga un poco y ya está. O sea, y los profesores estáis ahí pues bueno, pues para que pase el día, que tampoco se me mate la criatura
Y si Exacto. puedes, le limpies, ¿vale? Cuando vaya al baño. Y con eso ya estoy cubierto. Entonces, esa es la percepción de las altas esferas. Vamos a decir así. La Sí, percepción, por suerte, de ahora mismo y socialmente, sí que se valora mucho la educación infantil. Y sí que hacia las familias hay quizás una un poquito preocupante franja familiar que sí que a lo mejor le está dando demasiado peso a una etapa que sí que tiene peso, pero no el peso que se le está dando. No sé si me estoy explicando. Es como que queremos darle de más, ¿vale? Ahora mismo. Es como que les queremos permitir ese desarrollo, pero si yo puedo estimularle al 200, casi que mejor. Esa estimulación también es error. hombre, claro. Es totalmente equivoca, pero por suerte sí que yo creo que sí que se le da, al menos el círculo es importante de educación infantil, sí que empieza a considerarse. Y yo también lo noto precisamente por eso, o sea, es un libro de un profe de infantil en una estantería de educación, en una estantería donde yo, Claro. yo me he acercado y está en pedagogía, está de repente mi libro que dices, ostras, se está considerando la educación infantil como algo importante, o sea, dices, para mí eso es la caña, o que llamen a profesores de infantil para dar charlas en congresos educativos. Dices, joder, pues qué bien, perdón, qué bien, No qué pasa bien que nada. fuera del cole es como ya se me escapa. Es la concepción de la palabrota. Cuando es eso, dices, vas a congresos y que voy a un congreso, por ejemplo, en Sevilla, y somos 2 profes de infantil, y dices, qué bien. Qué bien que dentro de todo este círculo, profesores de secundaria, que son importantes, pero también a esas primeras edades, esos primeros tiempos en un cole, también se les dé el peso que merecen, porque lo merecen. Porque al final nosotros establecemos unas bases que vais desarrollando durante toda la etapa educativa, pero quienes asientan las bases somos nosotros. Y eso se olvida. Y de hecho decían, dice, yo he ido a muchas formaciones de adultos y todos dicen, un buen profesor, dice, debería pasar al menos una semanita en educación infantil. Dice, para ver lo que se hace ahí. Dice, para que vean lo que es trabajar. No porque no se haga en sus fases, no quiero que tampoco se equivoque esto, no es porque no estoy diciendo que el que trabaja en segundo grado sea un vago, no, para nada. Pero en educación infantil tenemos que atender de una manera individualizada, ¿sabes? Con 20 niños individualizada, al mismo tiempo simultánea y con unas necesidades muy primarias y muy afectivas y también atendiendo a esa parte educativa. Entonces, es la educación al 200. Para mí, en un aula de infantil es educación al 200. Es decir, hoy, por ejemplo, estaba sentado con unos pantalones en la cabeza y una diadema de Superwoman mientras estoy ayudando a resolver un conflicto y mientras una niña me está preparando una sopa. Entonces, estás disociándote por completo, pero atendiendo a todo lo que tengo que estar atendiendo. Entonces, es una manera de educar. Yo creo que hay que estar. Hay que estar. De hecho, yo a partir de ahora que se me he metido un profe de primaria y les he avisado en el grupo del colegio, digo, todo profe que entre en mi clase va a hacer algo con mi clase. Digo, así que si venís a pedirme material, que sepáis que os voy a dar un cuento, os vais a sentar y vais a contarles el cuento. Digo, hay que sentirlo, esto hay que sentirlo y vivirlo. Sí, sí, yo es que estoy muy acostumbrada a ver por Twitter, sobre todo, que es por donde más me manejo, de vez en cuando reivindicaciones sobre los profes de infantil, que en muchas ocasiones se ridiculizan alguna manera, pues yo qué sé, con el Día de la Paz, cuando ¿qué han hecho los profes de infantil con el Día de la Paz? O, ¿no? O sea, el típico meme. Pero luego cuando también ves, cuando se reconoce, ¿no? Que yo no podría pasar un día entero en una clase de infantil, de profesores de primaria o de secundaria, ¿sabes? Que lo reconocen, pero no está valorado hasta la importancia del trabajo que se hace en infantil. No, no, para nada, para nada. Y en muchas ocasiones hasta internamente se siente. Es decir, tú estás en reuniones y a lo mejor tú como profe de infantil comentas problemas que estás teniendo y notas que no se te escucha igual que se está escuchando a alguien que está en quinto de primaria. Y eso lo notas. Aunque intenten decir, no, hombre, tiene peso, es como, no. Lo veis como la típica frase de, son cosas de niños. No, leche, son cosas importantes. Son cosas que si yo dejo avanzar, voy a tener un problema. Y voy a tener un problema en cuanto a que no se están estableciendo unas bases o no se está resolviendo un conflicto de manera adecuada y ese conflicto
pasa. Y yo muchas veces lo que les digo, si yo no resuelvo cosas en 4 años, en sexto de primaria, cómetelo tú, cómetelo. Porque es que esto crece y esto sube, muchas veces es lo que intento explicar cuando hablo de educación. Tendemos a tomar las etapas como si fueran aisladas. Es decir, infantil es como un bote, primaria es otro bote, y luego la ESO y bachiller son botes aislados. Como no, todo es una continuación y lo que se está haciendo ahora influye en lo que tú vas a estar viviendo tú como profesora de ese grupo. No se les olvida, esto crece y ellos crecen y te lo pasan. ¿Qué tienes que tener de especial para querer formarte como profesor de infantil y encima vocación? O sea, ahí, ¿qué, Ya. qué, qué se ha cruzado en tu cabeza? Pues mira, yo empecé en educación sin ningún tipo de vocación. Cero. Cero, 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 cero. De verdad, o sea, yo iba para diseñador gráfico o biólogo marino. O jamás me vi en educación. Pero sí que llegado el punto de selectividad, y me hice como un poquito de pausa y empecé a pensar pues en mi trayectoria de estudiante. Y es lo que narro en el libro, es decir, yo he tenido profesores que a mí me han insultado, que me han lanzado de clase, lanzado, literal, lanzado, que me han llamado saco de mierda, que me han puesto ceros y al ir a una revisión me decían que era para motivarme, porque yo iba a ser un gran historiador, pero me ponían ceros para que aprendiera lo que tengo que esforzarme. O Hombre, sea, profesores cuestionables, cuestionables y hoy en día denunciables, ¿sabes? Solo que no se denunciaba, pero bastante serio. Y claro, dije, jope, qué pena que estén ocupando estos puestos, qué pena que haya lugar a que un profesor de este tipo siga aportando a chavales. O sea, yo por suerte a mí emocionalmente no me ha trastocado nada de esto. Y el tío que me ponía un 0 decía, pues fantástico, mira, en el siguiente te copio, voy a copiarte el examen entero porque me da exactamente igual lo que tú opines, te copio, saco la materia, que es lo único que necesito, un 5, y luego ya haré lo que a mí me dé la gana. O sea, tengo otro carácter porque por suerte tengo una familia que me ha aportado esa estabilidad emocional y ese carácter. Pero, jope, digo, ¿y si no? ¿Y si no, que hubiera sido de mí? O sea, profesores que me dijeron, tú quedas aquí para el conserje, sin menospreciar la labor de un conserje, pero visto como ellos de decir, tú eres lo peor de un centro, o que tú no vales para nada, o tutorías con mis padres diciendo que yo era un mueble. ¿Cómo puedes decir eso? Claro, dices, es que no es permitible. Entonces, ¿cómo llega a educación? Por esos profes. O sea, fíjate, le debo mi vida, mi profesión, a lo peor que se me ha cruzado en mi camino, realmente. O sea, soy masoca, debo ser masoca, pero al final dije, jope, no sé, o sea, no, es como una moralidad que dije, no, veo a los niños y al final ves a los niños que dices, jope, ¿cómo van a estar con tremendo pieza? No puedo. Entonces dije, bueno, venga, me meto. Y me gustó. Y al final yo creo que tengo mi lado infantil muy desarrollado. Tengo una rama mía, siempre me he dedicado a hacer obras de teatro, a hacer musicales, entonces tengo esa parte de poca vergüenza, porque no existe en mí una vergüenza y pues tengo facilidad para conectar con ellos y aprendí que, pues bueno, es un mundo interesante. Y si encima ahora puedo dedicar a ayudar a dar peso y conciencia y luchar por romper pues estereotipos, romper roles, pues dije, pues venga, vamos a por ello. No soy cabezón, pues a por todas. Sí, en el libro además cuentas también tu parte más ligada a las redes sociales, que es una cuestión que va muy unida a ti, ¿no? En tu historia. Pero antes de entrar en esa parte, que me parece muy importante, además le das mucho peso también y me parece muy bien, porque aquí estamos en una comunidad de creadores de contenido, con lo cual lo celebramos, o sea, profundamente. Pero antes hablabas del tema de lo de los problemas de niños, que me Ajá, parece muy importante porque, y lo hablas en el libro, ¿no? Cuestiones que se ven desde infantil que normalmente pensamos que no van a darse y eso es. que toda la sociedad ahí no se va a ver, no se va a hablar de acoso, ni de género, no se va a hablar de mobbing, de cuestiones que puedan afectar mucho, ¿no? A los pequeños. Y sin embargo, tú desde el principio dices, está aquí. Sí.
Es que es donde se prepara. O sea, yo tengo chavales, tengo mi clase de 5 años, me ponen tela de juicio y me parece maravilloso. Eso me encanta. Que sientan la capacidad de decir, jope, tengo voz y se me escucha. Eso es muy importante. Que son críticos con las cosas que se les presenta, pero críticos buenos. O sea, no es de decir, "Buah, este me está intentando enredar para no hacer lo que tiene que hacer". Que eso también pasa. Pero no, de situaciones que dices, jope, cabritos, qué buenos sois. O sea, por ejemplo, y es una situación que narro en el libro. Yo trabajo un montón las emociones con ellos, pero sobre todo el sentirnos escuchados y sentir que formamos parte de algo. Ya puedes tener tus preferencias en cuanto a amistades, relaciones y demás, pero formas parte de un todo. Entonces todos tenemos que escucharnos y ser comprendidos. Entonces había un momento de piscina, si oís tiqui, 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 es mi Perro, perra. ¿no? Sí. Ya me ha decidido ponerse a hacer la marcha por el sofá, ¿vale? O sea, tiene un montón de espacio, pero decide ponerse delante del ordenador a dar pasitos. Bueno, puedes Está bien llamar que a... la aclares. Nota sonora, para quien nos escuche, son las patitas de un perro. Van dando de lado a lado. Entonces, es que es así, es así. Que el momento de piscina vino las familias a verles el último día. Bueno, pues uno de los ejercicios era tirarse desde el bordillo, ¿vale? Y está la piscina, delante todas las familias y yo estoy donde están los monitores, donde están los niños, pues echando un cable. Pues un niño empezó a entrar en pánico, de que no quería, no quería, no quería y se puso a llorar. Las familias te miran como diciendo, interven. ¿Qué hace el profesor que no se está moviendo? Y yo no me estaba moviendo porque estaba percibiendo en los niños que ellos se estaban dando cuenta de la situación. Y fueron sus compañeros quienes se acercaron al niño, hablaron con él, le dijeron que qué es lo que le estaba pasando. El niño verbalizó qué es lo que ocurría y entre todos le ayudaron a buscar una solución y a hablar con el monitor, que es con quien tenía que hablar. El niño no tenía que hablar conmigo. Yo no le voy a dar la solución. La solución se la tiene que buscar él. ¿Y quién le va a aportar la solución a no tirarse del bordillo? El profesor de piscina. Si conmigo no hacen piscina. Y fueron todos juntos quienes al final echaron un cable al niño y le ayudaron a tener esa voz. Y el niño era capaz de decir, puedo expresarme, puedo hablar, soy escuchado y se está teniendo en cuenta mi decisión. No es que no quiera hacerla, es que ahora mismo no me siento preparado a esto, pero puedo buscar una alternativa. O sea, me parece maravilloso. Y claro, esas cosas son las que se tienen que trabajar desde estas edades si queremos en las futuras evitar acosos, evitar bullying. Porque si hay un acoso o hay un bullying, básicamente es porque hay una falta total de empatía. Hay una falta de saber posicionarme en lo que está sintiendo el que tengo enfrente con mis actos. Y si yo te enseño desde bien chiquitito que reírte de una persona o que todo lo estéis pasando bien y que haya una persona que esté triste, entonces esa no se lo está pasando bien y que decirte que eso no es lo correcto, pues va a ayudar a un futuro. O sea, no son, como decía al principio, las etapas no son cápsulas independientes, forman parte de un todo. Entonces, si yo ya empiezo, te lo siembro en infantil y eso crece contigo, va en ti. Y aunque no formes parte de ese grupo, cuando venga un extra, un alumno nuevo, alumnos nuevos, y vayan a producir esta situación, el propio grupo va a decir, ¿qué haces? Eso no está bien, ¿sabes? No está bien, no se siente bien. Y van a cortar de raíz sin que tú intervengas, que es lo positivo. Es decir, llega un punto que a nosotros como adultos no nos necesitan. Y eso es la cúspide del aprendizaje, cuando ya como adulto sobras. Eso es lo mejor del mundo. Pero todo eso, vuelvo a, es en infantil, un pensamiento crítico, todo eso es en infantil. Y es mágico, es la caña, pero tienes que estar. Claro, y choca con lo que se espera que se haga en el cole por Claro. algunas personas, ¿no? O sea, O esto que sea, a ver, yo hablábamos de también la le ¿el qué haces? Perdona, es que no se ha oído. lo esperable, o sea, yo también hago lo Ah, esperable con las manualidades, pintamos con los dedos, hacemos todas estas cosas, pero aparte hablamos y contamos historias. Y sobre todo vivimos muchos momentos, que al final un cole es una mini sociedad. Entonces estamos con compañeros más chiquititos, compañeros de nuestra edad, y de repente nos cruzamos con uno de secundaria que suelta la palabrota más grande porque omite que hay niños pequeños. Es que formamos parte de una sociedad. Entonces, qué mejor momento que en esa sociedad aislada y controlada que es el cole, poder enseñar estas herramientas.
¿Y qué papel cumple ahí la familia, que también lo mencionas en el libro, en esa relación que tiene que ser en común, ¿no? Y tú lo explicas muy bien, además, también en el libro, entre lo que la familia espera que se haga en esos hitos del desarrollo, que además ya no sabemos muy bien, porque nos los han dicho muchas veces. Y lo que nos dicen desde el colegio que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo casan ambas cosas? Bueno, pues yo lo que hago, sobre todo al principio de curso, ya les digo que yo lo único que necesito de ellos es confianza, que para mí son un 50%. 50% casa, 50% cole. ¿Por qué? Porque conmigo pasan más horas despierto que contigo. De lunes a viernes es así. Y Esa es la alguna realidad. madre llora ya. Claro, de vacaciones ya es otra historia, pero de lunes a viernes yo les veo más tiempo despiertos. O sea, yo paso más tiempo con tu hijo. Entonces, es muy importante lo que yo diga, pero al final tú eres su familia. O sea, tu palabra pesa muchísimo más que la mía. Entonces, necesito que rememos a la misma dirección, que rememos igual y que estemos en comunicación. Yo por eso les digo, cuando tenemos un problema, necesito una comunicación, necesito que me contéis. A lo mejor no entendéis los métodos que empleo, o a lo mejor el niño te va a casa con una historia que dices, ¿de dónde saca esto? ¿Por qué de repente viene? Jope, pues cógeme y di, oye, Dani, me ha venido a esta casa, ¿qué está pasando? ¿Cómo está y qué tal? Por ejemplo, el trimestre pasado, 4 años, llega siempre en esta etapa, es que tengo aquí la perrilla, llega en esta etapa la muerte. Y claro, yo en tutoría me intento adelantar y les digo, familias, 4 años, nos vienen las pesadillas y nos viene la muerte. No es que vuestros hijos sean unos góticos, no, que forma parte del desarrollo. Su cerebro ahora mismo entiende que hay cosas que le pueden hacer daño. Entonces empiezan a tener unas preocupaciones extras que nosotros, como la muerte a nosotros, por ejemplo, nunca se nos ha hablado con normalidad y no se le ha dado una naturalidad porque hace daño y tendemos siempre a que las cosas que nos hacen daño preferimos omitirlas. Yo en mi caso no. En mi caso se habla de la tristeza, se habla de la muerte, igual que se habla de la alegría y de comprar chuches. O sea, se habla de lo mismo con el mismo peso y el mismo valor. Entonces, cuando llegan estas cosas, yo les digo, decídmelo. Y si no sabéis comunicar en casa, porque no se os enseña, obviamente, a hablar con niños pequeños. Como yo he decidido ser padre, he decidido ser madre, ¿que ahora qué? ¿Cómo se cría esta cosilla que tengo delante? Vale, pues lo que no sepas, di que al día siguiente lo habláis conmigo. Digo, no, y yo me junto contigo y con tu hijo. Y entre todos lo hablamos. O digo, si es una preocupación extra, lo trato en clase. Si es algo más general que está ocurriendo fuera. O sea que yo lo que siempre pido es mucha comunicación. Mucha, mucha. Bueno, es que es la base. O sea, si al final yo tengo que formar equipo contigo, yo a ti no te conozco de nada. O sea, para mí tú eres la mamá de. Es que para mí no tienes ni nombre porque soy incapaz de aprenderme los nombres de las familias. Eres mamá de, papá. Entonces, claro, me cuesta mucho. Entonces, yo no sé a ti cómo te han educado, yo no sé cómo eres tú en casa, no sé la relación que tienes tú fuera con tus hijos. Yo eso no lo sé, pero necesito saberlo. Si queremos, al final, ayudar a quien tenemos delante. Entonces, la situación de 5 que se dio, ¿por qué se dio? Porque es una clase, que eso es muchas veces ya impensable que ocurra, que un grupo de familias todas remen en la misma manera. Eso ya de por sí es muy complicado de que se dé. Pero en este caso se ha dado, todas tienen una confianza plena en lo que se hace con sus hijos en el colegio, plena, o sea, y no discuten ni media, ni juzgan ni media, es como lo que han dicho, pues vamos a hacerlo. Yo no sé hacia dónde va, pero estoy seguro que va a buen puerto. Y fuera de eso, hablamos continuamente. A mí me han escrito hasta por Instagram de decir, Dani, Claro, te tienen fichado. claro, o sea, yo sé que me tenéis por todas partes y muchas veces hasta lo digo porque me conectan. Niños a lo mejor que es bonito porque luego dices, joder, estoy enfermo y me llegan audios de los niños por Instagram de Dani, ponte bueno, quiero que estés en el cole. Pero dices, jope, qué buen nexo, porque al final a mí no se me olvida que estamos en una etapa de infantil. Infantil es mucho afectivo. Vale que haya un aprendizaje, vale que haya tal, pero es mucho de cariño, es mucho de amor, mucho de crear un ambiente positivo y seguro. Es un apego seguro, que estas cosas que se hablan mucho ahora mismo de apego seguro. Entonces, yo te necesito crear un lazo y un apego seguro con tu hijo. Y no puede existir una desconfianza por tu parte.
sea, porque en el momento que tú desconfíes, tú eres un espejo para tu hijo. Y si tú desconfías, tu hijo desconfía de mí. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero mamá ya desconfía. Y no me lo ha dicho, pero por la mañana cuando viene conmigo de la mano, veo a Dani y antes de entrar mi mamá me frena y me da un último beso. Ese último gesto de empujón para atrás, al niño le estás diciendo, uy, pásalo bien, pero ten cuidadito, ¿eh? Claro, transmitimos muchos mensajes de forma no verbal, no nos damos cuenta, obviamente, pero es eso. Entonces, que yo siempre lo que les digo es eso, confianza y aunque no creas en lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo con vuestros hijos y si hay algo que no entiendes, agradecería que te acerques y que me lo preguntes, porque estoy dispuesto a cualquier charla. Momento, yo les digo siempre, momento de entrada, momento de salida de niños, cuando ya no hay niños podemos hablar juntos. Llámame por teléfono al colegio, escríbeme un email, cítame una tutoría, o sea, abro muchos canales de decir, utiliza el que mejor te venga, hacemos una videollamada si no puedes venir al centro, o sea, lo que necesites, pero es importante que confíes, porque si no es imposible, es imposible. Mm. Suena Claro. idílico, suena como muy bonito, pero no siempre es fácil, ¿eh? He de No, no, decir. y de hecho lo cuentas, que es una de las partes así como Sí lo cuento, pero no siempre es muy sencillo, o sea, esto sería como el ideal, y el ideal no siempre se da y hay momentos muy fuertes, muy tensos, y son los que cuento en el libro, o sea, yo he llegado a tener que gritar a una familia a través de la ventana estando con mis alumnos, porque me venían por las ventanas a recriminarme, a invadirme mi puesto de trabajo, por mucho que desde secretaría les frenasen. Venían a invadirme la clase estando con sus hijos y el resto de alumnos. A ponerme videollamadas entre toda la clase para intentar resolver, porque todas las madres se habían juntado para explicarle a otra madre cómo criar a su hijo. Entonces, son situaciones, vive situaciones muy desagradables como profe. Incluso, esto hay veces que es divertido y otras veces no. Hacemos mucho de terapeuta de parejas, que eso tampoco te lo dan en la carrera. Y dices, ¿cómo que terapeuta? Sí, porque muchas familias al final viven tan rápido que no tienen un momento para hablar de su hijo. Y no tienen no conocen esa comunicación. Entonces, muchas veces te enfrentas a tutorías donde ambas partes no dejan como de recriminarse y hasta de apuntarse con el dedo de porque contigo, no, porque contigo y conmigo. Entonces tú ya. estás ahí como de mediador familiar de, vale, a ver, ¿qué podemos hacer como pareja para... Ya, eso tampoco, efectivamente no, en la carrera eso no, me Eso nos enseña y pasa mucho. ostras, esto aquí, la audiencia aquí, tomad nota. Claro, estoy pensando en parejas separadas, divorciadas, hay conflictos y al Eso. final y luego y me llama mucho la atención porque, se ve claramente como, se queremos pensar que los problemas grandes o clasificados como grandes no afectan a los peques, pero todo traspasa, ¿no? Incluso hasta una separación que Mm, es difícil de llevar, ¿no? O sea, es una situación difícil, ya está, no pasa nada por admitirlo, pero cuesta que los niños estén bien. Una situación de abuso en casa, una enfermedad. Y los niños pensamos que como son pequeñitos, pues eso, son cosas de niños y y que que no se enteran. Se ha muerto no sé quién, bueno, pero como no le vamos a llevar al funeral, le decimos que se ha ido por ahí. No, leche, vívelo. Tiene que vivirlo, tiene que entenderlo y tiene que estar. O sea, obviamente al final pero es vuelta a lo de antes. Son momentos desagradables que nos causan a nosotros dolor y a nosotros, a mí nunca se me ha hablado de emociones cuando yo he sido estudiante. Nunca se claro, me ha enseñado a expresar emociones ni a gestionarlas. O sea, las he aprendido a gestionar yo conmigo mismo. Esas emociones negativas, hablo. Esas te las gestionas tú, las positivas las compartes, pero las negativas las escondes. Y claro, ahora se vive una generación que emocionalmente está mucho más preparada que los adultos que les estamos enseñando. O sí. sea, tienen esas cosas, esas facilidades para entender situaciones que dices, pues qué bien, explícaselo a tus padres. Que Oye, mejor. pero en la carrera también nos preparan en esta educación emocional de la que cada vez se habla más y estamos más pendientes, ¿o es algo que tenéis que trabajar vosotros de manera individual? En mi caso no.
En mi caso, yo salí de la carrera en 2013 y no, en mi caso nunca se me habló de... Se me habló de muchas actividades, muchos... cómo enseñar el verano a los niños. Vamos a hacer una maqueta de no sé qué. Los Vamos a aprender proyectos. a utilizar el punzón. Vamos a... Claro, y de repente dices, jope, tengo una asignatura que es psicología infantil. Dices, ¡wow! ¡Qué guay! ¿Sabes? Voy a entender el cerebro. No, simplemente son unos test que nos pasábamos, copiabas y aprobabas la asignatura. O sea, no tenía ningún tipo de peso, pero tenía mucho más peso porque de hecho había asignaturas que eran de 2 años relacionadas con eso, con crear manualidades y crear esculturas, que tiene peso, pero jope, entender el cerebro creo que también es bastante importante. O sea que no, o sea, yo al final lo que yo he aprendido es formación no reglada, también eso es cierto, que son formaciones no regladas encima, porque las de la comunidad también, las que nos ofrecen gratuitamente, no hay por dónde cogerlas, muchas de ellas. Hasta infantil, vuelvo a decir, porque yo voy a formaciones que tienen unos títulos maravillosos y un programa maravilloso, pero cuando llego y digo que soy de infantil me dicen, bueno, tú tendrás que buscarte tú cómo aplicarlo. Y digo, Ah, no, vengo a que me enseñes. Yo vengo a aprender, no a coger tu información y decir cómo puedo adaptar esto. No, vengo precisamente porque no sé cómo adaptar lo que tú me estás explicando. O sea, te encuentras con esta... Pero es al final lo mismo de todo. Es decir, la infancia, el mundo infantil, se toma como que yo me llevo un par de legumbres a clase, 2 hilos, 3 pinturas y puedo echarla mañana. No, hay muchas situaciones muy complicadas y si hay unas formaciones, me quiero meter a ellas de cómo aplico esto. O sea, por ejemplo, ahora la LOMLOE, el tema de la digitalización. Una digitalización. Yo tengo como uno de los objetivos que tengo metidos es utilizar los buscadores de Internet. ¿eh? ¿Un buscador de Internet? O sea, encima ¿Cómo? trabajando en una escuela Montessori le voy a decir al niño, no, busca en Google, por favor, lo que es. ¿Qué dices? Busca Montessori, ¿cómo se usa? Claro, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces dices, no, es que no está, no hay que sacarse un plan de digitalización. Lo que hubo aquí el tema de la comunidad con los estos. Uno de los niveles que teníamos que sacarnos requería de aplicaciones en el aula. O sea, yo tenía que demostrar que esas cosas las estaba haciendo en clase. Claro, yo no he podido sacarme esa titulación superior, al final tengo la básica, porque yo no puedo aplicar nada de lo que se me está pidiendo. Yo no puedo trabajar con pantallas, no, o sea, con los programas que ellos me decían, digo, es que lo siento, no puedo. O sea, un Classroom al final de Google era como aplicado no hacia las familias, sino tenía que ser aplicado hacia los niños. Digo, ¿qué hago con un niño de 3 años en un portal educativo? ¿Me dices que qué hago con ese niño de 3 años? No puedo, que es que ni puedo ni quiero. O sea, porque Claro, por otro lado tengo a los expertos que dicen que no se les exponga a pantallas. Y la comunidad me está diciendo que tengo que demostrar que expongo a niños a pantallas para yo tener la titulación. Es que no tiene ningún sentido. me estás No tiene dejando ningún sentido. loquísima. Pero mira, yo no me saco la titulación y si me vienen a preguntar, pues ya me enfadaré. Pero bueno, de momento pues no la tengo. Tengo la básica que dicen que yo a nivel profesor sé utilizarlo, Mm, controlo lo que hay, pero obviamente el siguiente paso, que es si aplico esto en clase, pues no, no, ni pienso. Ni es que madre no es algo. mía. No, son todo, es que vas indagando en cosillas y sobre todo teniendo esa parte crítica que dices, no, no puedo hacer nada de esto. Y las formaciones es que es real, es que es así porque al final a mí al estar en un concertado se me obliga como a hacer formaciones continuas para estar siempre como en continuo reciclaje de aprendizaje y demás. Es como que se nos anima a estas formaciones. He dejado de ir por completo, ya me he negado a ir porque durante muchos años me he hecho muchísimas formaciones y en todas me he encontrado con lo mismo, de que levanto la mano y digo, vale, en mi clase, digo, yo trabajo de 3 a 6 y te miran como, pues chaval, hazte lo tuyo. Y claro, digo, es que no puedo, o sea, todo esto a nivel mío, a nivel para mí me parece fascinante lo que o sea, por ejemplo, fui a uno que era con el tema de la transexualidad, ¿vale? Y dije, porque tenía una sospecha dentro de mi aula y digo, necesito información yo para conocer en qué momentos puedo levantar una sospecha o puedo decir, puede producirse. Si puede producir, yo tenía millones de dudas, ¿puede producirse en Claro. infantil?
¿Cómo hablo con la familia? ¿Cómo enfoco el tema? ¿Cómo trato esto? ¿Cómo oriento al grupo? ¿Cómo oriento a ese mismo individuo? ¿Cómo hago? Y todo era mayores. Sí, me vienen componentes, me vienen con gente que lo ha vivido. Me dicen que no, que en infantil también. Digo, vale, pero ¿cómo lo enfoco infantil? No, es que no lo sé. No, pero ¿cómo hablo con los niños? ¿Cómo hablo con la familia? ¿Cómo es? Entonces dices, son unas dudas que tú no me vas a resolver. Gracias. Entonces dices, pues obviamente dejo de reciclarme contigo. Ahora de repente encuentras formaciones online que te hace otra gente del claustro de de Instagram o que te hace de perfiles de redes sociales que dices, jope, sois unas formaciones maravillosas. Pero ¿qué pasa? Que como nos dan el título de que esto está arreglado, es como que no se considera oficial, no te dan puntos, pues no se hace. Pero lo tuyo sí que me sirve. O sea, que es Jolín, que vaya tela, ¿eh? Esto se habla poco. yo sé que soy muy crítico y muchas veces digo, jope, o sea, mucha gente que al final la llegada mía me dice, Dani, tienes que elegir qué batallas. No vayas a todas. Elige, elige qué No, peleas puedes ganar. Pero pero me digo, parece muy interesante porque precisamente con el tema de las pantallas, por ejemplo, ahora los gobiernos, según cuál sea, ¿no? Autonómicos, el uno del otro, ahora empiezan no, vamos a hacer un plan para promover el no uso de pantallas cuando previamente son los que han promovido eso es. esa extensión y además sin explicar tampoco ni cómo se hizo entonces, ni cómo se va a hacer ahora, porque el otro día entrevistábamos a un director de un instituto que decía que qué tecnología les van a quitar a ellos si tienen 3 ordenadores del año 75, Es que es ¿qué, eso, sí, qué pantallas? claro. Tal Y así cual. estamos. El trabajo, acercarles a las pantallas, a las pizarras digitales. Digo, ¿cuál? Si yo tengo un proyecto. Claro, que no puedo acercarle a nada. Bueno, porque a lo mejor es Montessori y a lo mejor, yo qué sé. Digo, no, hay una. Y una vez lo intenté y tuve que coger taburetes. Digo, si es que encima ni llegan mis criaturas, entonces, ¿qué no puedo hacer? Es ridículo. Digo, mira, yo paso. O sea, yo al final dices, esta gente no entra en las aulas, no conoce lo que se hace en las clases, simplemente me van a pedir unos documentos. Ya está, esta es mi trampa. Sea algún inspector o inspectora que no escuche. Porque es mi trampa. Yo al final digo, ¿quieren estos documentos? Pues toma estos documentos, fin. Documentos ridículos con una programación que dice, no, prográmame lo que haces. Y si está enfermo el niño, no puedo hacer esa actividad. Y si no vienen, y si no sé, mil situaciones que a mí es imposible que programe mis semanas incluso. Entonces digo, toma tus documentos. Y ahora yo ya hago lo mío. Y digo, ya está. O sea, yo el centro sabe perfectamente lo que hago, las familias saben perfectamente lo que hago, a funcionar. Porque inspecciones, o sea, es eso, te dan pues que, solo hay que leerse la ley, te dan unos criterios de que tienes que intentar cumplir que dices, no, es que es impensable, pero es que hasta a nivel editorial. Yo tengo ahora mismo estoy trabajando con una editorial que a mí me encanta por las láminas que me dan. Las láminas son súper chulas y con ellas ya diseño yo mi proyecto. Me vale tu base. Pero si tuviera que hacer lo que ellos me están marcando, hay un proyecto en particular que son sobre los dinosaurios que piden que escriban unas bestialidades, que escriban. Y lo tenía para 3 años. Ah, Digo, ¿qué van a hacer? Digo, ¿qué van a escribir? Digo, es imposible esto. O otro que tenía del espacio, que venía con un libro de 5 hojas, que tú creabas ahí tu libro como de explorador, para irme de acampada con las familias a la montaña a observar estrellas y apuntar la experiencia. Digo, es que no sé, digo, ¿quién hace esto? O sea, quien haga esto, bravo, pero es totalmente alejado con lo que realmente se hace en una clase. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso digo, qué preciosas vuestras cuando vienen a presentar, digo, bueno, yo busco las que son más bonitas, las que a mí me dan como juego para yo poder crearme mis materiales y mis proyectos, porque claramente no puedes. Pero vuelta a lo mismo, por ejemplo, con el tema de la lectoescritura. Tú miras un libro de primero de primaria y ahí no cabe el niño que no sepa las letras. No puede estar. Ni el que sepa las letras, quien no sepa escribir. O sea, al final el infantil es un acercamiento a. No tiene que saber, es un acercamiento. Pero nosotros, por ejemplo, a nivel de centro, intentamos que salgan leyendo y escribiendo para hacerles ese paso más fácil.
porque si no pasan a primaria y tienen que escribir en un espacio así, tienen que poner hipopótamo. ¿Cómo va a escribir hipopótamo un niño que nunca ha escrito, cuando no tiene disociada la muñeca, cuando necesita 3 folios para escribirte hipopótamo y no le cabe todavía? O sea, si no trabajo si no les adelanto esos aprendizajes, no les tengo preparados y al final lo que voy a causar es una frustración inmensa y un abandono de lo que tienen que hacer. No es que no se está respetando. Ojalá, ¿sabes? Ojalá pudiera, pero no se respeta por esto. Y sí o sea, encima dentro de la medida sí que se respeta, como se les va dando como el gusanillo y como los niños son así, lo van cogiendo y van queriendo hacer y de repente se produce la magia de que tienes una clase de 18 niños leyéndote de manera fluida, de 5 años que dices, ¿cómo es posible? Porque también tú como profe se lo has presentado de una manera adecuada. Pero claro, siempre tienes a uno o dos que no. Y por mucho que le fuerce no va a sacarlo. Pero ese paso a primaria, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hace ese niño? Encima luego, claro, en primaria pasa y el primer trimestre le redactan un informe como que tiene necesidades. O sea, un niño que se le respeta evolutivamente tiene necesidades. Tócate las narices. No, no, es que madurativamente no estaba preparado y su momento es ahora. Y tú como profe de primero de primaria tienes que enseñarle las letras y sus sonidos y cómo escribir. Pero no tienes tiempo, porque el sistema y los libros te están obligando a escribir redacciones. Es un lío. ¿Y cómo se Es un para lío. eso, Dani? Que Voy a empezar a escribir otro ahora. por favor, claro, porque Voy a empezar a escribir otra cosa. Es que no, a mí me tiene muy enfadado todo, como todo el sistema, porque al final te ves, te ves como responsabilidad de centro, es decir, yo como centro, las editoriales me están diciendo esto, a nivel de leyes me están marcando esto, ¿cómo amoldo yo esto para poder ayudar a los chavales y que todo sea fluido y que no suponga? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos eso. A nivel de centro adelantamos, en 4 años enseñamos las vocales y en 5 años enseñamos todas las consonantes. Y todos, la gran mayoría siempre sale leyendo y escribiendo. Impresionante, o sea, de hecho escriben de manera impresionante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, sobre todo mi compañera, quitando tiempos suyos. Sus momentos de descanso son para leer con los chavales. Yo intento meter, cuando voy a hacer proyectos, intento meter un poquito más de escritura para animarles a que conozcan las letras. Entonces, vas jugando y dentro de esos proyectos y esas actividades, pues vas intentando incluirles estas cosillas de vez en cuando para facilitar todo ese paso. Pero claro, al final piensas en ellos, de decir, jope, es que, o sea, hemos tenido, por ejemplo, el niño de primero de primaria este año, que el primer trimestre lo ha pasado con la orientadora, él solicitaba estar con la orientadora porque estaba agobiado de estar en primero de primaria, porque se le estaba haciendo bola. Y él lo verbalizaba tal cual, de decir, estoy agobiado de estar en primero de primaria. Agobiado de primero de primaria. Y pobrecito. claro, claro, y dices, ¿por qué? Y es porque es un niño que venía de otro colegio, con nosotros solo pasó el tercer trimestre y le cuesta, nos cuesta, pero no es que no es vuelta a lo de antes, no es que le cueste, es que cuando es el momento de aprenderlo es ahora. Y tú le estás pidiendo que lo sepa. Yo le he acercado. Yo según currículum tengo que acercarle. Tú tienes que enseñárselo, pero no puedes. ¿Cómo te vas a parar? Es los profesores tenemos que estar en el Congreso, o sea, somos los profesores quienes tenemos que estar ahí en el momento que redacten las leyes de educación. A mí no me Bueno, vale que no esté, o sea, me vale al final gente que esté currando dentro de las aulas, que estemos en clases, que estén en el día a día en una clase, conectados siempre con lo que está ocurriendo. Y eso es lo que me vale. No, no alguien que dices, es que estás No, ha sido profe. Bueno, a lo mejor suerte si alguien ha sido profe. Pero he sido profe hace 20 años. Pues no, tampoco me vale. Tiene que ser actual. Pero bueno, esos son unos pantanos. Pero esos son los melones que me gusta abrir que digo, Dios, Dios, en la que me he metido. sí, Change.org, cambiemos la ley educativa. hay Por profes. muchos pantanos en los que podríamos meternos, porque da para muchísimo, pero bueno, sí que quería abordar contigo antes de despedirnos, porque me parece un tema súper interesante el tema de Instagram y de cómo te metes en este berenjenal también y decides, bueno, pues contar lo que haces como profe, o tu visión de la profesión desde tu canal de Instagram y qué ha supuesto para ti. Buah, pues es que es una cosa, es un mundo súper loco. O sea, es muy Ya. divertido, porque de repente
ahora mismo estoy en un punto que de repente estoy desayunando y se me acerca alguien y dice, ay, Dani, que te estoy tal, me encanta. Y tú te quedas flipado como diciendo, ¿por qué nos conocemos? No, un Es muy poco. fuerte. Sí. O te escriben, te acabo de ver por no sé quién, ¿eres tú? Y dices, ¡oh! ¿Qué dices? O sea, es una locura, sobre todo porque eres profe. O sea, yo empecé en esto porque a mí se me va la cabeza creando cosas, entonces las creo y luego se me olvidan. Pues soy un poquito, o sea, soy muy creativo en ese lado, pero soy un desastre a nivel memoria. Entonces lo creé como si fuera un banco de recursos propio, solo para mí. Fue creciendo, fui viendo que gustaba, entonces fui como creando más contenido de una manera más regular como para compartir, pero siempre por el hecho de intentar dar mi punto de vista a cómo yo veo la educación. No como sé que, pues al final, no una reproducción sistemática de la misma manualidad porque está funcionando, es viral, voy a hacer lo mismo. No. O sea, yo, por ejemplo, sé que en TikTok, cuando yo empecé en TikTok, lo que se llevaban eran los bailes. Pues Sí. ahí estaba yo hablando. De repente yo hago un vídeo hablando, digo, lo va a ver mi familia, pero es que yo no voy a salir bailando, yo no voy a estar haciendo un baile poniendo cómo marcar unos límites mientras hago un baile de twerk. Digo, no tiene ningún sentido, entonces no es lo que quiero. Yo voy a sentarme y voy a hablar y quien quiera escucharme, que me escuche. Entonces me empecé a meter por ese lado y la verdad que me han creado cosas más. Bueno, el libro ahora mismo no estaría si no tuviera esa parte virtual. O sea, yo sé que ni los cuentos ni la conexión que he creado con pues, otros profes o trabajos que me han llegado, por ejemplo, de Cumubox, de colaborar con ellos en hacer charlas. La charla esta de Sevilla, todo esto es a raíz de redes sociales. O sea, que al final es un mundo bestial y yo es lo que hablo con las familias, digo, es un mundo muy bonito y muy útil si aprendemos a utilizarlas bien. Y esta parte es guay porque al final también nos permite conectar a profes y el conectar con otros profesores que hacen lo mismo que tú, que dices, vale, no se me ha ido tanto la cabeza. No es tan descabellado lo que pienso. Tú, que estás en Estepona, estás pensando lo mismo que yo, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo. Entonces, Eh, y tú además aprovechas de la manera más positiva posible, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay más también en el universo educativo, en redes sociales? Porque hay de todo. por el tema del hater, dices. Bueno, por el tema de hater o porque hay profesores que a lo mejor muestran a los niños, a sus Ah, alumnos. bueno, a ver. A ver. Claro, o sea, y de hecho a mí muchas veces se me ha criticado como diciendo, buscas hacer cosas en clase como para generar likes. A mí alguna vez, no mucho, Sí. no puedo decir mucho, pero alguna vez se me ha escrito diciendo, Jope, dice, esas charlas que haces con los niños la estás buscando para generar likes en vídeos. Y digo, ¿qué va? O sea, yo pongo y es como encima una charla con niños, digo, si no puede ser más espontánea. O sea, es que yo jamás puedo prever lo que un niño va a decir. O sea, otra cosa es, pues esas otras cosas que te encuentras de decir que ves como una situación mega preparada ya con niños más mayores que dices, te hago la pregunta que es bonita, con una música de fondo ahí bien emotiva que te toque bien el corazón, precisamente porque sea un contenido muy compartible. Eso no lo veo bien. Claramente eso no lo veo bien porque estás jugando con lo que no tienes que jugar. Exponer a niños en redes sociales siguen siendo personas, ¿vale? Que no se nos olviden, siguen siendo personas y fuera de eso estás en tu entorno laboral. O sea, hay varias cosas ahí que pueden estar bastante erróneas. Entonces, creo que dentro de todo mundo redes sociales al final tienes que tener una responsabilidad, tienes que conocerla y tienes que saber qué tienes delante. O sea, no sé, o sea, un poquito de cabeza y un poquito de sentido común. Yo sé, ahora mismo sé qué es lo que se ha perdido. En algún tren de TikTok se ha perdido el sentido común, pero hay que intentar recuperarlo, porque sí que ves ciertas situaciones que dices, "Uf", yo por ejemplo, el tema de lo de salió un vídeo que se hizo súper viral. Le voy a decir a mis alumnos cuál es mi favorito. Había una caja y dentro hay un espejo. Entonces, cada niño, cuando le decía, dentro de la caja tengo a mi alumno favorito, se miraban, veían su reflejo, era como, oh, al final todos sois mi alumno. Y eso lo han hecho 200 millones de profesores. Estás exponiendo a tus alumnos ahí, estás haciendo al final, es un contenido de aula, o
sea, ¿tú estás enseñando tu día a día en el aula o estás creando un contenido para un vídeo de redes sociales? Eso es lo que tienes que pensar. O sea, una cosa es que tú enseñes tu día a día como profe y abras una ventanita a lo que hacemos en las aulas, que lo veo súper importante, porque el mundo educativo, precisamente, no se sabía que se podía hablar de estereotipos de género en infantil hasta que he abierto una ventana en mi clase y he dicho, ¿veis? Se puede hablar con ellos. Pero no prepares un ambiente y no prepares un discurso para que a la gente de Instagram le guste. Ese es el error. Y eso es en lo que tú no puedes caer, en preparar cosas para el resto. Yo preparo cosas para mis alumnos. Que luego a ti te gusta como espectador, te gusta lo que te he subido, la edición, leche, yo también sé que mis ediciones pues están bien y han mejorado con los tiempos. Pues sé que son buenas. Vale, ¿te gusta la edición? Fantástico, pero en ningún momento tengo en mente el crear un vídeo para que a ti te guste. Jamás, jamás busco eso. ¿Y te has encontrado con, por ejemplo, hablando de estereotipos de género, que es un tema que también mueve sensibilidades? Sí, de hecho, ese fue una movida muy gorda porque ese vídeo en TikTok llegó a más de 7 millones de visualizaciones. Madre. Se viralizó de una manera bastante bestia. En TikTok hay mucha parte latinoamericana y se compartió bueno, lo compartieron en los 40 México, por ejemplo. Mm. Entonces, saltó el charco. Lo compartieron en Facebook y a mí se me tachó de pederasta, de abusador de niños, de cosas muy, 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 muy serias, todo, por enseñarle a los niños que pueden hacer lo que quieran si a nadie más le hace daño. Si tú quieres vestirte de rosa o de azul, puedes hacer lo que quieras. O sea, simplemente por decirte que puedes vestirte de un color o jugar con una muñeca o un camión, que a mí que te tiene que dar igual lo que opine el resto, con eso se me echó de pederasta. O sea, un desmadre bestial que dices, ¡fuf! ¡Fuf! Valor, venga, vamos, vamos. Y es chungo, porque las primeras veces que recibes ese odio es muy difícil encajarlo, porque, jope, no sabes por dónde a ti te puede llevar y al final tú no dejas de ser una persona, ¿sabes? Pero yo creo que al final con el bagaje de profesores que he tenido, he dicho, si escuece, es que está curando. Para mí, yo pienso muchas veces cuando recibo ese odio, pienso eso, digo, si te escueces, que te cura. Como las heridas que nos decían a nosotros. Así que por mi parte voy a intentar que te sigas cociendo para que te cure y que veas que esto, chaval, no está mal. Esto no está mal. El que está mal es la idea que tú tienes en tu cabeza, que es con lo que tú has crecido, que tampoco tienes culpa. O sea, al final es algo que a ti te han transmitido. Entonces, pues bueno, veis, si puedo intentar arañarte un poquito y que de vez en cuando te venga la visión del profe Dani leyendo un cuento a tu cabeza, digo, maravilloso. Por mí, Tienes, trabajo. tienes un trabajo por delante intenso, ¿eh? Hay momentos muy duros. Sí que te digo que en TikTok es incontrolable, porque esa parte sí que es incontrolable, pero en Instagram sí que por mí, por mi cabeza, a la mínima que percibo un odio, te cojo, te bloqueo y restrinjo. Encima es que es tal cual, no me cuesta nada. Se me va el dedo súper rápido. Por eso que lo decían los seguidores, no. Porque a la mínima que tengo a alguien tocándome las narices, te bloqueo y restrinjo. O sea, si supongo un problema para ti, ¿por qué consumes mi contenido? Te voy a ayudar, voy a hacer una obra social contigo. Y te voy a ayudar a dar el paso de que te voy a bloquear y te voy a prohibir que vuelvas a ver contenido mío. Entonces, a mí me ayuda esa parte de decir, fuera lo malo, fuera. Nada, tienes que tener una pasta especial para estar ahí en Bueno, redes con es tantos seguidores, con tantísimos, y seguir ahí al pie del cañón, porque y encima hablando de, pues eso, que tú no te cortas tampoco. Me Luego encanta. tendremos ahí a los inspectores, ¡Oh, Dios! luego le escribís a él, ¿eh? No. No tengo código postal, yo no existo. Oye, ¿y los padres de tus alumnos y tal te recriminan en algún momento o todo bien? Pues he tenido la suerte de que todo bien, todo muy bien, la verdad que sí. Es que
muchos de ellos comparten mis vídeos o pues eso, al final me escriben sus hijos, algunos yo cumplo en julio, el 30 de julio. Y tuve a una familia que me escribió y dice que quiere llamarte. Hice una videollamada el 30 de julio porque quería felicitarme. Entonces dices, aprender a ver las redes como una manera de conectar. Otra cosa es límites. O sea, no voy a Sí. tener tutorías telefónicas, ¿vale? Pero de vez en cuando me escribas y me digas, oye, mira, Dani, imposible, tal, no sé qué, échame un cable con esto. Pues mira, yo encantado. De verdad que yo feliz de poder ayudar. O sea, no es ningún mensaje de este de Mr. Wonderful. Realmente creo que ayuda a conectar así. Pero no, de momento, contentos. De momento. Bueno, bien. Si acaso pasa algo, ya nos lo contarás en el segundo libro. Ha sido un placer, Dani, charlar contigo y leer tu libro, además, muy divertido, se lee enseguida y además es una manera también muy buena de conocer también una profesión de la cual, como decía antes, es verdad que cuando lo vives como madre es muy intensa, estás dando tu criatura a esa personita ahí que te saluda por la mañana y te dice, adiós, mami, tranquila. Y es verdad que ponerte en su piel también, ¿no? Y verlo desde el otro lado, ayuda y también, y me parece muy bueno reivindicar precisamente estos primeros años como una fase mucho más importante, porque es que luego es verdad que todo luego después la culpa será también de las madres que lo han hecho mal o de los de infantil. Mala leche. No, pero es verdad que si considerásemos a la infancia, especialmente en sus primeros años, con mucho más peso y se le diese más preponderancia a las criaturas y a vosotros como profesionales, ¿no? Y a vuestra profesión y a este mundo de purpurina y de manualidades, ¿verdad? Si se tratase con más entidad y más preocupación real, pues otro gallo nos cantaría. Así que muy recomendable tu libro. Se lo dejaremos a toda nuestra audiencia, lo tendréis en las notas del programa. Y nada, te seguimos en tus redes para ver qué nos vas contando y esperamos el segundo, Dani. Quién sabe. A ver la Ah, temática. Pero un placer, de verdad, me he sentido súper a gusto. Millones de gracias. muchas gracias y nosotros nos vamos, amigos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Adiós.